Damos comienzo entonces al segundo panel del foro. Diferentes hegemonías en América Latina, ¿hacia dónde va la región? Es el interrogante guía de este segundo panel. Nos acompañan el doctor Martina Vélez, doctor en Economía por la New School, es especialista en macroeconomía, finanzas internacionales y desarrollo económico. Actualmente es oficial de Asuntos Económicos en la CEPAL en Buenos Aires y director de la Maestría en Desarrollo Económico de la Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM. En segundo lugar nos está acompañando el licenciado Jorge Tayana, que es magíster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Flaxo, el magíster Tayana, y sociólogo por la Universidad de Buenos Aires, fue canciller argentino y secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente es director general del programa Centro Internacional de Estudios Políticos de la Universidad Nacional de San Martín. Y finalmente el doctor Fernando Calderón, doctor en Sociología de la École de Altos Estudios Sociales en Ciencias de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia, fue asesor especial en Desarrollo Humano y Gobernabilidad del PNUD para América Latina y el Caribe, asesor regional de la CEPAL y secretario ejecutivo de Claxo. Actualmente es director del programa Innovación, Desarrollo y Multiculturalismo de la Universidad Nacional de San Martín. Muchas gracias entonces por haber aceptado la invitación. Cuentan con 15 minutos para la exposición /20 generosos y después abrimos a preguntas. Arrancamos con Martín. Bueno, muchas gracias por la invitación, aunque en realidad estamos del lado organizador también, y muchas gracias a todos por venir esta mañana. Yo voy a mostrar dos filminas y tratar de plantear una tesis preliminar que se relaciona con algunas de las inquietudes que se plantearon en luego de las presentaciones en el primer panel. Lo voy a hacer desde una perspectiva más bien económica, sin entrar en demasiadas consideraciones políticas o sociológicas. Confío ahí en Jorge y Fernando, pero sí lo que voy a plantear tiene que ver con la idea de hegemonía que está sugerida en el título de este panel, en el sentido cultural, gramsciano del término. Entonces, comienzo con una fórmula que es muy sencilla, que corre el riesgo de ser una obviedad, pero que a mí me ha funcionado en el pasado y que me resulta bastante ordenadora, y que es la siguiente: es la definición del proceso de globalización de los últimos 30 años como un proceso de desregulación progresiva de los mercados de capitales y los mercados laborales, con la licencia de llamar a los mercados laborales mercados. Lo paradójico de esa definición es que en el primer caso la desregulación de los mercados de capitales fortalece al capital y en el segundo caso la desregulación de los mercados de trabajo debilita al trabajo. Y en un caso le habilita el escenario global como ámbito de actuación, en el segundo caso tiende a limitarlo al ámbito nacional como escenario de actuación. Por supuesto hay una élite que puede trasvasar fronteras, pero la regla es que los mercados de trabajo son nacionales. Y agrego, para ir sentando las bases de la tesis, una definición tomada del regulacionismo francés. La primera definición la tomo de Stephanie Griffith-Jones, que es una economista heterodoxa bastante conocida, dedicada a temas macrofinancieros. De hecho, se la escuché decir en la New School en una conferencia que organizó Mike hace 3 años o 4. La definición que quiero tomar prestada del regulacionismo francés es la de régimen de acumulación como la articulación de un determinado patrón tecnoproductivo, una determinada institucionalidad laboral y un determinado régimen monetario financiero. Uno en los países como los nuestros podría agregar el patrón de especialización productiva. Lo interesante de esa definición, que por supuesto podría darnos lugar a todo un seminario,
es que no todas las combinaciones de patrón tecnoproductivo, institucionalidad laboral, régimen monetario financiero, son mutuamente consistentes, o a veces son mutuamente consistentes, pero no son dinámicamente sostenibles. Y pueden dar lugar a crisis importantes o problemas de inconsistencia objetivos, donde uno termina prevaleciendo sobre el otro. Yo siempre doy el mismo ejemplo así, casero, pero que en finanzas puede llegar a funcionar bien. Uno no puede calefaccionar una habitación si al mismo tiempo mantiene las ventanas de la habitación abiertas. Bueno, algo de esto está en el espíritu de la definición de régimen de acumulación que quiero usar. Entonces vamos a la primera de las dos filminas, con un poco de suerte. En la línea roja es un índice que indica, del 70 hasta hace pocos años, el grado de apertura financiera o el grado de desregulación de las economías avanzadas. Jorge, lo puedo ver acá. El grado de apertura financiera o de desregulación de la cuenta de capital y financiera de la balanza de pagos de las economías avanzadas desde el 70 para acá. Y la línea azul refleja la participación asalariada en el ingreso de los países avanzados también del 70 para acá. Entonces, estos son dos hechos estilizados que si fueran un cuadro uno los llamaría neoliberalismo. Es decir, la tendencia a abrir financieramente las economías y la tendencia a castigar a los trabajadores y la parte que les toca en la distribución del ingreso. Si uno sumara a este cuadro la duplicación de la fuerza de trabajo global a partir de la incorporación de China e India fundamentalmente en los últimos 20 años al mercado mundial y la deslocalización geográfica de los procesos productivos de los países avanzados, tendría bastante bien representado, con muy pocos trazos, lo que hoy podemos o entendemos como globalización, y es algo de lo que estuvo hablando Will en el primer panel. Si fuéramos a la región, encontraríamos un cuadro prácticamente idéntico a este. El índice de apertura financiera se mueve de la misma manera. Es más difícil construir una serie más o menos consistente de tan larga en el otro indicador, pero sabemos que, y además hay el coeficiente de variación entre los distintos países es enorme y todavía no está del todo bien explicado, pero el cuadro sería más o menos parecido. Sin perjuicio de este cuadro de largo plazo, en los últimos 10 años la región tuvo mejoras significativas en todos los planos. En el plano social, mejoras significativas en reducción de la pobreza y la indigencia, mejoras en muchos lugares, por primera vez en décadas, en materia distributiva. Desde el punto de vista de la participación asalariada en el ingreso o no, solo, espero no equivocarme, pero Argentina, Brasil y Venezuela son los casos donde se ve un aumento de la participación asalariada en el ingreso. En el resto de los casos no se ve así, aunque sí se ven aumentos de mejoras en los coeficientes de Gini. Mejoras en el empleo, etc. Esto es más o menos conocido. También muchas mejoras y muy significativas en el ámbito o en la dimensión macro. Una de las cosas que más llama la atención de esta última década es un aumento importantísimo del gasto social y del gasto social per cápita en la región, al mismo tiempo que se reducen los ratios de deuda pública sobre PIB. Es decir, es un aumento de la injerencia estatal en materia social en simultáneo con una reducción de los ratios de deuda, en particular de los ratios de deuda externa, y para algunos autores la década de los 2000 tiene como rasgo distintivo desde el punto de vista macroeconómico que se acaba el problema de la deuda externa en la región, como un dato, como un hito histórico. Sube la presión tributaria, lo cual explica por qué pudo subir el gasto social sin que ello vaya en contra de los ratios de deuda. Aumentan de manera muy significativa los stocks de reservas internacionales y un cambio importante institucional es que casi todos los países de la región adoptan regímenes cambiarios de tipo de cambio flexible que les otorgan mucho más grados de libertad a la hora de responder a situaciones críticas provenientes del exterior, a diferencia de lo que ocurría en la década anterior. Esto como rasgo más o menos general. Ahora, lo que no cambió
de manera significativa, y en algunos casos uno podría incluso ver que se ha profundizado, es el grado de integración financiera internacional de nuestra región. Estoy hablando estilizadamente, por supuesto que hay casos distintos, pero como rasgo distintivo o como rasgo más global, uno podría decir que desde el punto de vista de la regulación de nuestras economías a los flujos internacionales de capital, ha pasado poco y nada, o incluso se ha profundizado, vis a vis lo que observábamos en la década de los 90. Y esto, bueno, en macroeconomía es bastante conocido porque cuando uno tiene una plena apertura de su economía a los flujos internacionales de capital y tiene algún interés en lo que ocurra con la trayectoria del tipo de cambio, por problemas, por ejemplo, de competitividad, es muy difícil mantener la autonomía monetaria. Este tema es bastante conocido. También uno agregaría, y esto está menos discutido, es que este tipo de integración a los mercados financieros internacionales dificulta muchísimo la implementación de políticas fiscales más ligadas a los objetivos de crecimiento y creación de empleo que señalaba Marta. Entonces, yo, retomando la definición inicial de globalización que planteaba en función de los mercados de capitales y de trabajo, y de la definición o de la heurística que propone el regulacionismo, diría, la región mejoró muchísimo en desandar la dimensión de regulación mercados de trabajo de la globalización, y exagerando y provocando, diría, prácticamente no hizo nada en materia de integración financiera internacional. Y si entonces voy a la heurística regulacionista, me pregunto, y esta es una pregunta barra tesis, ¿podremos seguir mejorando en materia social, en todo lo que está asociado a las mejoras vinculadas a la creación de empleo, etcétera, etcétera, sin discutir de manera más decidida la integración financiera internacional de la región? Eso es básicamente lo que tenía para decir. Como me deben quedar unos minutos, sigo un cachito. Lo mismo puede uno plantear desde el punto de vista productivo. Lo mismo quiero decir consistencias dinámicas, ya no tan institucionales sino más económicas. ¿Puede aumentar el gasto social per cápita en la región al ritmo que viene aumentando en los últimos 10 años si no aumenta el ritmo de crecimiento de la productividad? Esto lo planteamos en la semana pasada en un encuentro que tuvimos aquí. La respuesta es a largo plazo no. A largo plazo no. Si no mejoramos nuestro desempeño productivo, si no mejoramos nuestro ritmo de crecimiento de la productividad, difícilmente vamos a poder sostener lo que venimos sosteniendo en los últimos 10 años, y hablo de vuelta como región. Entonces, esto ha sido dicho bastante, ha sido dicho en el primer panel. Nuestras estructuras productivas, y me refiero también en general a la región, siguen siendo, y quizás más a América del Sur que a América Latina y el Caribe en su conjunto. México, América Central y el Caribe tienen algunos rasgos distintivos, digamos que por defecto tiendo a hablar de América del Sur. Seguimos teniendo una estructura productiva relativamente primarizada. Seguimos teniendo, cuando tenemos sectores industriales menos tradicionales en nuestra estructura productiva, una especialización en las gamas bajas de esos sectores, una inclusión en las cadenas globales de valor, no en los sectores que se apropian de una mayor renta en el conjunto de la cadena, y tenemos un bajo nivel de eslabonamiento local que implica bajos multiplicadores, y eso tiene implicancias macroeconómicas también. Entonces voy a la segunda filmina, mentira que había terminado, y con esta sí termino, que requiere un poquito de explicación, pero alimenta un poco la heurística de ahí sí cierro. En el eje vertical graficamos lo que llamamos un índice de integración financiera, que está compuesto por dos indicadores. Uno, el peso del sistema financiero en el total de la economía, para que tengan una idea de órdenes de magnitud. En Chile el crédito representa el 70% del PIB, en Brasil el 40 y tanto, en Argentina el 13-14%. En Uruguay está cerca de más o menos de lo de Brasil, 30 y algo. Y el otro indicador
que usamos para construir ese índice es el volumen de inversiones de extranjeros en activos financieros locales. Es decir, cuántos fondos de riesgo o lo que se llame han comprado activos financieros locales. Cuanto más arriba, más, si se permite la expresión, esto es una aproximación muy grosera, más financializada está la economía, cuando más abajo, menos financializada está. Chile va arriba de todo, Uruguay y Brasil en el medio, desde el punto de vista vertical, Perú le sigue y Argentina viene quinta en esa carrera, o como lo querramos llamar. En el eje horizontal, ese índice no tiene nombre, le llamamos TWE, no es una línea aérea, es, y perdón por el anglicismo, T se refiere a la presión tributaria de los países, W a la participación asalariada en cada uno de los países, y E se refiere al contenido de conocimiento, un indicador del contenido de conocimiento en la canasta exportadora del país. Es decir, los tres indicadores, cuanto más alto mejor, por lo menos creo que para todos los que estamos acá, cuanto más alta la presión tributaria mejor, cuanto más alta la participación asalariada en el ingreso mejor, y cuanto más alto el contenido de exportaciones no tradicionales en la canasta exportadora, mejor. Entonces la idea clara del desarrollo, visto desde el punto de vista productivo, es ir hacia la derecha, con perdón de la expresión. En el caso del índice del eje vertical, bueno, es una cuestión más opinable. Yo no me inclino por ir hacia arriba, pero es una cuestión más debatida y opinable en la literatura y entre economistas ni hablar. El preconcepto es que cuanto más integrado mejor. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, cuando habla del hemisferio occidental, se refiere a las economías integradas financieramente y al resto, y las primeras tienen cierto, digo, la mención a las primeras tiene cierto contenido valorativo. Entonces, la discusión, volviendo a plantear la tesis, es la siguiente. ¿Puede Chile moverse hacia la derecha? O sea, cobrar más impuestos, tener un estado entonces de bienestar, es la discusión que hay en Chile hoy, ¿no? Mejorar la participación asalariada en el ingreso. Chile es el país con peor distribución en la región, junto con Brasil. Y sofisticar sus exportaciones sin ir para abajo. Este es un planteo. ¿Puede Brasil mantenerse ahí? ¿Puede Uruguay moverse hacia la derecha sin discutir eso? Y entonces cuando uno decía, ¿puede uno? Esto requiere muchas mediaciones más, pero vamos a ir cerrando. Una hipótesis de trabajo asociada a todo este planteo es que difícilmente uno pueda administrar el ciclo macro de una manera más consistente con los objetivos de empleo y de desarrollo productivo, es decir, de lo social y lo productivo, si no discute con un poco más de audacia el grado de financialización de nuestras economías. Entonces, es en ese sentido que digo que difícilmente podremos seguir mejorando en el campo social laboral si no discutimos la regulación de capitales más agresiva y sistemáticamente. En este sentido, digo, mediado por lo que implica esa financialización en lo productivo, cosa que no podemos desarrollar acá. Y digo esto porque la macroeconomía heterodoxa de la región ha estado muy preocupada en los últimos años por las trayectorias del tipo de cambio, no solo en la Argentina se habla de tipo de cambio, en toda la región, por motivos distintos y quizás con preocupaciones diferentes, se habla todo el tiempo de tipo de cambio, enfermedad holandesa, boom de commodities, cómo resolver esto, pero no se habla de integración financiera internacional. Difícilmente podamos domesticar ese animal que se llama tipo de cambio si no discutimos de otra manera la integración financiera internacional. Yo tenía toda otra parte comercial y que no voy a abordar, hablé solo de lo financiero. Solamente dos menciones anecdóticas, o tres. La última la digo primero. Acá en la convocatoria de este panel estaba lo de Atlántico y Pacífico, o sea, bueno, lo de la Alianza del Pacífico, el Mercosur. Esto atraviesa, porque esta situación, y sin entrar en puntualizaciones, esto atraviesa la discusión de la Alianza del Pacífico o el Mercosur,
porque hay Uruguay y Brasil tienen una fortísima integración financiera internacional y son países muy relevantes, bueno, ni hablar Brasil, y bueno, luego está la Alianza del Pacífico que tiene un esquema macro bastante homogéneo. Eso como una nota, ¿no? Por eso creo que esto tiene que ver con hegemonías, porque esto está invisibilizado, esto está naturalizado, esto está normalizado, esto no está discutido. Y cuando uno va a foros progresistas y demás, donde hay gente que viene de las coaliciones gobernantes de centro-izquierda que hay en la región, donde tienen esto no se habla, esto no es discutido. Y la macro está trabajada por un determinado sector de la coalición. La experiencia de Chile también es paradigmática en ese sentido. Dicho esto, voy a hacer un caveat que debía hacer al principio. Todo esto lo digo a título personal, y no lo digo por la UNSAM, en mi rol académico, sino porque en mi condición de funcionario de CEPAL, que es un actor relevante en la discusión. Así que esto es absolutamente a título personal. Y los dos comentarios. Estamos en una época de discusión de megaacuerdos comerciales. Muy interesante el acuerdo transatlántico entre Europa y Estados Unidos, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Japón, el acuerdo de libre comercio entre China, Japón y Corea, el TPP, el Trans-Pacific Partnership, que se está discutiendo, donde hay algunos países en nuestra región. Estas discusiones, como ocurrió con el TLC, algunos de los TLC que se firmaron, algunos tratados de libre comercio que firmamos en la región, tienen cláusulas que no tienen nada que ver con comercio y que involucran la regulación financiera internacional y que prohíben a los países signatarios introducir controles de capitales como los que estaríamos implícitamente sugiriendo que habría que discutir en la región. En 1997, y esta es una nota anecdótica o no tanto, pero para cerrar, en 1997 Michel Camdessus, titular del Fondo Monetario Internacional, tenía entre sus puntos de agenda reformar el artículo 6º de los estatutos del Fondo, que habilita a los países miembros del Fondo Monetario Internacional a introducir controles de capitales, a tener controles en la cuenta de capital. La agenda venía muy bien, la idea era imponer como condición de membresía al Fondo Monetario Internacional. Condición de membresía quiere decir poder tener créditos en momentos de crisis, el no imponer regulaciones en la cuenta de capital. Nos salvó de eso la crisis asiática. La crisis asiática interrumpió esa agenda, generó el G20 y el tema es historia y estatutariamente uno puede ser miembro del Fondo Monetario Internacional y tener controles. Esa es la parte keynesiana que quedó de los estatutos del fondo diseñados en los 40 con el propio Keynes sentado sobre la mesa. Digo esto porque esa agenda no está, pero los tratados de libre comercio crecientemente traen esto metido adentro. Y cuando nosotros sabemos en la Argentina lo que implican algunas cláusulas más pequeñas de los tratados bilaterales de inversión, por ejemplo. Entonces, esto es algo que no parece estar demasiado sobre la mesa en las coaliciones de centro-izquierda que vienen gobernando en la región. Es un tema que puede ser ponerle un techo decisivo a los procesos que se vienen dando y que son muy virtuosos. Y ayer Saquico, en la presentación que hizo en el centro que dirige Jorge, daba varias definiciones de desarrollo, hablaba de la vieja definición de desarrollo como cambio estructural, a la que todos adherimos y de la que habló Marta en su presentación. La idea de desarrollo más reciente como autodeterminación, hay varias acepciones, y la idea que surgió en los 80 y los 90 de desarrollo como ingreso a la globalización. Hay algo de esto que no está discutido y que no discutimos en estos 10 años y que tiene que ver con lo financiero y que mi tesis es que si no es discutida es lo que nos va a limitar a administrar presupuestos equilibrados y lo que queda del régimen de acumulación para lo social y no transformar la estructura productiva y con ello la estructura social de una manera mucho más definitiva y autosostenible en lo económico y en lo político. Voy a parar ahí.
Muy bien, muchísimas gracias, Martín. Seguimos con Jorge Tayana. Yo estoy tentado de contar una anécdota que tiene que ver con el fútbol, pero yo creo que tiene que ver mucho con la política, que es una anécdota del Mundial de Fútbol del 62, que se jugó en Chile. En ese Mundial jugaba la entonces Unión Soviética, que tenía el gran arquero Lev Yashin, contra Brasil, que era el campeón del mundo. Brasil tenía a Pelé lesionado, lo reemplazaba Amarildo, y entonces en la táctica del partido, el director técnico Feola les decía a los jugadores: usted, Gilmar, que era el arquero, le da la pelota a Cito, que era el 5, un tipo extraordinario. Cito, usted se la pasa a Didi, que era un 8 extraordinario. Usted, Didi, se la pasa a Garrincha, que era el 7. Usted, Garrincha, toma la pelota, va por el borde, desborda, va hasta el fondo, manda el centro atrás, que era la especialidad de Garrincha, y usted va, cabecea y hace el gol. Y todos dijeron, bueno. Y Garrincha, que pasaba por ser medio tonto, Mané, preguntó: ¿alguien habló con los rusos? Es decir, los otros también juegan. Y eso es lo que me acuerdo cuando se habla de la cuestión financiera. Alguien habló con los rusos. Bueno, era todo muy fácil, pero los otros jugaban. Era un problema, digamos. Los otros juegan y juegan en general fuerte. Bueno, voy a hablar un poquito, tratar de hablar de esto, de las diferentes hegemonías, hacia dónde va la región. Uno podría tomar la tesis del Pepe Mujica, que dice que los países no se mueven. Si los países no se mueven, las regiones tampoco, entonces no vamos a ninguna parte y nos quedamos donde estamos. Pero, de todas maneras, algunos movimientos parece que hay y algunos tiempos. Yo diría 3 momentos en las últimas décadas para ubicarnos, porque creo que estamos en un momento de transición o de cambio. Un primer momento, es obvio, esa larga década o casi 2 décadas, que fue todo el momento de transiciones a la democracia y de modernización económica, que ahora nos olvidamos, pero que en general fueron procesos que estuvieron juntos y que siguieron a las dictaduras de seguridad nacional y que habían tenido un importante sentido pedagógico. Las dictaduras de seguridad nacional cometieron una serie de crímenes de lesa humanidad con el sentido pedagógico de disciplinar socialmente a las grandes mayorías e impedir una serie de reclamos que todos ustedes recuerdan pululaban en la región. Y eso tuvo el propósito de garantizar o estabilizar la hegemonía que existía en la región, que era la hegemonía de la gran superpotencia occidental de los Estados Unidos, que dominaba en toda la región, con la excepción, todos recordamos, de Cuba. Es decir, acá hay un periodo con un doble proceso, que son transiciones a la democracia y procesos que se los llamaba entonces de modernización económica. Esa modernización económica, por la época, por una serie de razones, coincidió en algunos países con la famosa década perdida, con la década de la deuda, y en general después, a partir del 89, con los procesos más abiertos del consenso de Washington y de desregulación, apertura económica y privatización. Ese proceso, ese proyecto, ese modelo tuvo una propuesta clara y una hegemonía clara por parte de Estados Unidos, que fue de transiciones a democracias moderadas, liberales, apertura y modernización económica y un modelo de integración ante la globalización que es el ALCA, es decir, la subordinación de las economías de los países a la economía de los Estados Unidos. Ese modelo estuvo vigente, lo designó Bush padre, en realidad, lo puso en marcha Clinton y se le frustró a Bush hijo finalmente en Mar del Plata. Pero hubo una propuesta de cómo trabajar la región. Y yo quiero recordar una frase que dijo Bush en Mar del Plata, que entonces pasó bastante desapercibida, pero que a lo largo de los años
va cobrando una dimensión mucho mayor. Después de todos los debates, las discusiones, las interrupciones, en fin, todo lo que es conocido acerca del no al ALCA, en un momento, poco antes de terminar, Bush, que estaba evidentemente molesto, no estaba muy contento, pide la palabra y dice algo así, casi textualmente, como, bueno, al final yo no entiendo por qué hay tanta discusión o tanto debate o tanto problema con esto del ALCA, si lo que se trata es de ver cómo nos defendemos de China. Punto. O sea, él tenía claro que lo que estaba proponiendo era una estrategia de cómo armar un bloque detrás de sí para evitar lo que veía en el horizonte, lo que se ve en el horizonte, que era el ascenso de China y el creciente relacionamiento de China con los países de la región, cosa que en esa época no era todavía tan visible, aunque había estado ya el presidente Hu Jintao en Brasil y en Argentina, todavía los números de la relación eran bastante más chicos de lo que fueron apenas pocos años después. Pero él lo tenía con una gran calidad y lo dijo entonces. Es decir, esa es una primera etapa, esa es una primera propuesta ante la globalización, ante la caída del muro y ante la emergencia de ese mundo unipolar y esa propuesta de consenso de Washington. Después hay un segundo momento notorio en la región que tiene que ver con la crítica a ese proceso de las transiciones y de las aperturas, que son todas las crisis, movilizaciones, manifestaciones, convulsiones políticas y sociales que hay en la región, particularmente en Sudamérica, cuestionando la forma efectiva, quizá la democracia, sí, la democracia realmente existente, como solíamos decir, y las consecuencias de esos procesos de apertura económica. Y eso lo que produce es la emergencia de una serie de liderazgos nuevos en partidos nuevos o liderazgos nuevos en partidos viejos, ¿no? Liderazgo nuevo en partidos nuevos es el caso más obvio es Chávez, que pasa de la cárcel a la presidencia en pocos años. Otro caso es Evo, que es de un dirigente de una cosa muy minoritaria que era el MASA, luego de un par de crisis y la guerra del agua, etcétera, etcétera, a la presidencia. El caso de Lula y de Uruguay, que es un poco distinto, porque son dos partidos de oposición que perdían siempre y que se transforman en mayoritarios. El caso de Néstor es la variación dentro de un partido tradicional, pero que cambia de signo ideológico y emerge un nuevo liderazgo luego de una gran crisis, pero incluso en lugares más estables como Chile, es el modelo, el cambio de modelo. Si pasamos de los presidentes demócratas cristianos de la Concertación a los presidentes socialistas. Todos esos presidentes que coincidían, en Ecuador también, que venía una gran estabilidad, todos esos presidentes coincidían en la necesidad de tener unas democracias más participativas, por ponerle un nombre, coincidían en dejar al menos parte o corregir algunas de las evidentes aspectos negativos de los modelos de apertura, y recuperar un cierto rol para el Estado, recuperar políticas sociales inclusivas, recuperar un rol más activo para la demanda interna, etcétera, etcétera, y tienen una propuesta distinta a la del ALCA para la integración. Se propone la integración entre iguales. Ya había algo de esto, pero se abandona en buena medida toda esa idea del regionalismo abierto de los 90, se plantea en el caso del Mercosur, una revitalización del mismo, una modificación de su carácter más mercantilista, una visión más productivista, más social, y se avanza en la creación de lo que va a ser la UNASUR y después de lo que va a ser también la CELAC. Es decir, el abandono o la crítica al modelo de integración propuesto por los Estados Unidos es superado o reemplazado por un modelo de integración entre iguales, entre países en desarrollo, que busca dar respuesta a este mundo al que se ve más
multipolar, sobre todo en lo económico, y por lo tanto no se ve ventaja alguna en asociarse a la cola de la gran potencia hegemónica y quedar subordinada a ellos. Por eso es que es tan notorio que los países que se oponen al ARCA son, en buena medida, sacando Venezuela, los países del Mercosur, que son los competidores de Estados Unidos y los grandes exportadores de granos. Este es el momento de esplendor, esta es la primera década, y este periodo de gran actividad y gran renacimiento de la expectativa integradora y de creación, todo esto coincide obviamente con los liderazgos de Lula, de Néstor y de Hugo centralmente, y coincide más con un periodo que ya fue explicado de alto crecimiento económico, un poco por las commodities, otro poco por las medidas que se toman, pero coincide con un periodo de altísimo crecimiento económico de la región. Ahí se hacen algunos intentos, se plantea algo en lo financiero, se plantea la necesidad de la reforma, luego de la crisis, ¿no? Del 8, se plantea la cuestión de la reforma de la estructura del sistema financiero internacional, se plantean algunas iniciativas, el Banco del Sur, y todo eso va entrando paulatinamente en un cierto letargo. Y entramos entonces en lo que yo creo que es la etapa actual, que sería para mí un tercer momento. Este tercer momento coincide en lo económico con una etapa de menor crecimiento. Esta es una etapa que no es radicalmente distinta a la anterior de alto crecimiento, se mantienen más o menos las mismas políticas, pero la expectativa es mucho más baja y por lo tanto los rendimientos positivos de esas políticas son menores y sobre todo algunos de sus efectos sociales pierden una parte de ese impacto o hacen más difícil o más lenta su evolución. Se ve eso en el caso del empleo que mencionó Marta. Si uno ve cómo se recupera el empleo, tiene una curva extraordinaria y en un momento eso empieza a ser cada vez más difícil. Esto pasa en toda la región y coincide también en parte con un descenso de los precios de las commodities, que afecta en parte a los productores de alimentos, que somos nosotros y el Mercosur, pero afecta también a los productores de minerales y de materias primas, que tipo caso Chile, Perú, que eran los grandes también beneficiados y los como portaestandartes del modelo más liberal exitoso que persistía en la región. Esto nos afecta un poco a todos. En este periodo, en esta nueva etapa, se crece menos, pierde impulso práctico, si no en el discurso, sí pierde impulso práctico, el impulso integrador se avanza menos, comienza a haber más contradicciones o diferencias entre los países de la región por cuestiones de tipo económico, comercial, productivos, surge la Alianza del Pacífico entre 4 países que tenían TLC con Estados Unidos. Eso no es lo novedoso, que están orientados al Pacífico, eso no es novedoso. Quizás lo novedoso es lo que dice él. Lo importante de estos acuerdos es lo que tiene que ver con el capital y con los aspectos financieros. Nadie cree que la Alianza del Pacífico tenga importancia por los intercambios de bienes que va a haber entre ellos, porque no tienen ningún intercambio de bienes. Entre México y Perú no se venden ni una galletita, digamos, se vende muy poco, digamos. Pero muchísimo menos que el Mercosur, que siempre lo critican porque tiene poco. Bueno, o sea, ese no es el punto. El punto es el tema del capital. Entonces ahí está una cuestión. Pero es evidente que hay un estancamiento o una pérdida de impulso en el proceso de integración, una ralentización de procesos que a veces son muy notorios, como es lo del Banco del Sur, que firmamos su puesta en marcha en el 2007, el día antes que asumiera Cristina. Ya vamos a cumplir el 7 de diciembre, dentro de unos días, 6 años de que se firmó, que todos los presidentes dijeron que estaba terminado, faltaba un pequeño reglamento, pero todavía no
no se ha integrado. Ahora lo que falta es simplemente integrar el dinero, pero bueno, el dinero ahora es justo lo que resulta. Ahora falta la plata. Pero digamos, una cuestión que se veía muy importante está. Dos o tres conclusiones. ¿Este momento que vivimos es transitorio o no? Bueno, yo me resisto un poco a insistir en la diferencia entre el bloque del Atlántico, el bloque del Pacífico, Mercosur, Alianza del Pacífico, etcétera, etcétera, por la sencilla razón que creo que el debate está excesivamente ideologizado y creo que está ideologizado por la derecha, por lo cual yo sospecho que no nos debe convenir demasiado. Y creo que cuando gane Michel se va a ver que va a seguir, por supuesto, en la Alianza del Pacífico, pero que se puede tener una posición menos ideologizada y se va a mantener los temas de integración. La UNASUR va a seguir, todos están de acuerdo en que la UNASUR sirve, todo eso, eso se saldó, en eso ha habido avance. Lo que pasa es que el ritmo de avance y algunas de las expectativas que había, que UNASUR iba a avanzar en la integración energética, en la integración en infraestructura, en la integración financiera, han quedado muy limitados. Yo creo que esto tiene, en verdad, sobre todo en América del Sur y UNASUR, un nombre y un apellido, y es la relación Brasil y Argentina. El estancamiento de Mercosur y de UNASUR tiene mucho que ver con el bajísimo crecimiento de Brasil en los últimos años y cómo ese hecho, junto con el menor crecimiento argentino, ha disparado una serie de diferencias bilaterales en temas comerciales y de inversiones que creo que son los que han en buena medida dificultado poder tener una marcha más firme en este tema. Yo creo que eso es un error. Yo entiendo las dificultades, entiendo que después del 2008 el mundo es bastante más incierto, entiendo que hay una serie de problemas que no son fáciles de resolver, pero creo que los problemas de la integración no se resuelven disminuyendo la velocidad del proceso, sino que al contrario. Creo que los problemas de la integración, como los de la democracia, se resuelven con más y mejor integración, así como la democracia se resuelven con más y mejor democracia. Y esto no es una afirmación de principios, sino que parto de la base de creer que desde el punto de vista productivo, si nosotros no avanzamos en la integración productiva, no tenemos ninguna, y repito, ninguna posibilidad real de avanzar seriamente en los temas de cadena de valor, en los temas de elevar el valor agregado, en los temas de estar en cadenas internacionales que tengan posibilidad de competir, por lo menos regionalmente, y garantizarnos un desarrollo sustentable. Para transformar el patrón de acumulación y para poder insertarnos más fuerte, creo que es imprescindible avanzar en ese proceso de integración. Eso tiene que ver con números, tiene que ver con cosas económicas, pero tiene también que ver con definiciones políticas. Muy bien, entonces ahora le damos la palabra a Fernando Calderón. Bueno, muchas gracias. Yo voy a tratar de hacer más bien una interpretación sociológica de estos procesos de cambios políticos en la región. Quisiera, decía que iba a hacer una interpretación más sociológica de la sociología política y el desarrollo de estos cambios que se dan en la región, más o menos en la perspectiva de los colegas que me han antecedido en la palabra. Quisiera partir recordando un
clásico texto de James Malloy, que se llama Autoritarios y Demócratas, que se publicó también en Brasil, lo escribió en parte en Brasil, donde colocaba la tesis de que en el largo ciclo histórico, América Latina había combinado momentos de regímenes democráticos con momentos de regímenes autoritarios. Y además, señalaba él, que se había desarrollado ciclos económicos distributivos, generalmente vinculados con regímenes democráticos y gobiernos nacional populares, y por otro lado, dinámicas centradas en el mercado y en la producción, impulsados por gobiernos duros o autoritarios. Él decía que el gran drama durante el siglo XX en América Latina es que el fracaso de uno llevaba a la emergencia del otro y el fracaso nuevamente del otro llevaba al fracaso. Y ese péndulo de Malloy ha sido una constante en la historia política y del desarrollo de América Latina. Malloy planteaba cómo combinar estas dos cosas es la llave del éxito del futuro democrático y de desarrollo de América Latina. Más adelante, Hirschman, como recordamos en el anterior foro, en la misma lógica, Albert Hirschman decía que para que América Latina se desarrolle tiene que aprender a navegar contra el viento. Esto quiere decir que en momentos que hay chances de avanzar en la producción y en la calidad de la productividad, se avance, y en los momentos que se pueda avanzar en la distribución, porque el viento sopla en esa dirección, avanzar combinadamente entre estas dos cosas. Yo creo que la tesis de Malloy y de Hirschman para la región es hoy día más importante que nunca, o quizás podríamos decir más humildemente, vivimos una oportunidad única en la historia de la región, en el contexto de los cambios políticos globales, como también se ha visto en la mañana, de dar un salto importante en las relaciones y en la combinación entre desarrollo y democracia. Para argumentar esta mi tesis también voy a tomar una aproximación histórica en el mismo sentido mencionado por Jorge. Nosotros hemos tenido 20 años de reformas de estabilización económica y de reformas estructurales que políticamente se conocieron como el Consenso de Washington y que fueron, esas sí, hegemónicas en el conjunto de la región. En un índice que hizo la CEPAL de 0 a 1, 88% o 0.88 era el índice por la cual todos los países de la región habían aplicado las recetas impulsadas por el Fondo y por el Banco en distintos momentos, en distintas circunstancias, con geometrías variables, con resultados también variables, pero en general todos aplicaron estas reformas. El saldo también general de estas reformas es, uno, que América Latina perdió peso en la economía mundial, nuestro aporte al PIB mundial disminuyó. 2, aumentó la desigualdad. 3, bajó la pobreza de manera brutal. Llegamos a tener 220 millones de pobres en la región. Pero no quiero mencionar solamente eso, sino que otras dimensiones de este impacto, de estas transformaciones que se generaron en la región, a los cuales me voy a referir ahora. Sin embargo, hay una paradoja en todo esto, que la mencionó también Jorge, es que en esos años se legitimó la democracia como régimen político y como forma de vida en la región. Incluso en momentos duros, cuando hicimos el informe del Estado de la Democracia en América Latina, no sé si tú te acuerdas, en ese informe del Estado de la Democracia encontramos un dato que nos dieron tapa en el New York Times, que decía el 46% de los latinoamericanos en el año 2003 aceptarían un régimen autoritario si éste le mejora sus condiciones económicas de vida. Hoy día, la misma pregunta hecha también por el Latinobarómetro
alrededor del 70% de los latinoamericanos están de acuerdo solo de vivir bajo regímenes democráticos y no aceptarían la tendencia anterior. Así había un salto enorme en la legitimidad democrática. Yo quiero subrayar esto que se sabe porque este es un valor cultural ya instalado en la gran mayoría, si no en toda la región. La región quiere vivir y hacer cambios dentro de la democracia. Este es un primer dato paradójico. Y la Argentina es el mejor ejemplo. Yo me acuerdo el estudio que hizo mi amigo Juan Carlos Portantiero, que publicamos como apuntes del desarrollo humano, en la cual mostraba cómo en el momento del 2001 de que se vayan todos, que era la consigna más generalizada en la Argentina, el 84% de los argentinos quería vivir bajo régimen democrático. Quería un cambio en la calidad de la democracia, en la calidad de la convivencia democrática. Y eso que fue muy fuerte en la Argentina, creo que es más o menos generalizado en la región y creo que ese es un valor central que nunca debemos olvidar. Dicho esto, quiero decir que el fracaso relativo en algunos casos y absoluto en otros casos de las reformas estructurales y el consenso de Washington significó un momento de crisis, inflexión y cambio histórico en la región. Yo quisiera resaltar 4 fenómenos que son, a mi juicio, fundamentales para entender estos resultados del momento de crisis e inflexión y cambio en América Latina. Tanto inflexión en el contenido de la economía como en la dirección de la democracia. Desarrollo y democracia cambian. Pero los rasgos que tiene este proceso de inflexión son 4, lo que nos deja como saldo, repito, el periodo neoliberal en América Latina. El primero, y quizás el más importante, la tremenda complejización de nuestras sociedades. Se aumentaron y se diferenciaron las complejidades sociales en América Latina. Entre otras cosas, dejó de tener peso la economía industrial, el sector de trabajadores, y se desaparecieron. En Bolivia, mi país, más de 120.000 mineros dejaron de existir. Entre otras cosas, yo no me explico el Evo Morales posterior si no es con ese saldo. Pero se fragmentaron los conflictos, aumentaron los conflictos en toda la región. Tenemos un libro escrito sobre este tema. Hubo crisis en la sociabilidad, en la vida cotidiana. Aumentó el consumismo, se deterioró el lazo social, se complejizó la sociedad y la política y los partidos no podían, ni el Estado neoliberal, dar cuenta de tremendos cambios que se habían dado en la sociedad, y este quizás es el problema más importante del desarrollo. Un segundo punto crucial es de que se instaló en el conjunto de la región 0,85, 0,90 demandas de la opinión pública de que el Estado sea un sector y un actor estratégico del desarrollo y de la política en la región. Lo que además mostraba en evidencia las tremendas limitaciones de los sistemas de partidos, pero también la emergencia, gracias a este proceso democrático que narré anteriormente, también la emergencia de un ciudadano más crítico, más autónomo respecto a su comportamiento político y a su comportamiento electoral. Un tercer cambio importante es el cambio en el espacio público, vinculado a la industria y al mercado cultural y a las redes de información horizontales y verticales que se generalizan en el conjunto de la región, emergiendo por un lado un nuevo poder comunicacional en el centro de la vida política y económica de la región, y también una novedad muy importante que es lo que hemos denominado la emergencia de la generación de la tecnosociabilidad, que es la vinculación con la economía de la información, el conocimiento, en una generación muy específica en la región. Una cuarta orientación, o un cuarto cambio producido por la inflexión,
es la emergencia de nuevas orientaciones políticas. No hay un monopolio de la política, sino la política se abre en nuevas orientaciones. No hay una opción de desarrollo como tuvimos durante 20 años, sino se abren múltiples opciones de desarrollo y además con distintas orientaciones políticas. La más importante es la reemergencia de una orientación nacional popular, vinculada con la orientación, en algunos casos, de un nacionalismo popular vinculado con un comunitarismo indígena, que tiene fuerza en un momento en Ecuador, en Bolivia, en Ecuador, y tiene importancia también en otros países. En tercer lugar, algo que hemos llamado el reformismo práctico. Y cuando digo reformismo práctico estoy mirando sobre todo al caso chileno. Y finalmente, un redibujo de una modernización conservadora, liberal, que juega un papel político estratégico en varios países de la región. Con esta tipología no quiero decir de que hay que encasillar los países, simplemente es una tipología analítica que permite entender los procesos políticos, pero también el dinamismo de los procesos políticos. Chile pasó de un reformismo práctico a una modernización conservadora y probablemente, si tu intuición corre, hoy día va a pasar nuevamente a un reformismo práctico con más elementos nacional populares, si quieres responder a las necesidades planteadas por la sociedad chilena. El Salvador fue al revés. Salvador tenía un gobierno conservador y pasó a tener un reformismo práctico que trataba de mirar su horizonte político en código salvadoreño de los cambios que se daban en el sur y particularmente en Brasil. En todas estas orientaciones, estas 4 orientaciones políticas que he mencionado, hay un fenómeno central que tú también lo mencionaste, que es la emergencia de un espacio plural latinoamericano. El conjunto, incluso a pesar de fuertes diferencias políticas, en estos países se logró construir un espacio político que permitió enfrentar algunos problemas, como por ejemplo la crisis de Ecuador y Colombia, o como por ejemplo hoy día, que quizás es el fenómeno más importante que estamos viviendo en América Latina, que es la paz en Colombia. Es impensable sin este dinamismo de un mayor pluralismo y comunicación de fuerzas políticas distintas en la región, pero imbuidas por un voluntarismo latinoamericanista muy fuerte en gran parte de estos países. Por eso quiero destacar aquí, para terminar, el peso del neodesarrollismo, que es el resultado histórico más importante de la confluencia entre el reformismo práctico y los regímenes nacional populares. El elemento central del neodesarrollismo es que tienen como actor fundamental al Estado, como actor fundamental del desarrollo y de la política. En un contexto, y esto me lleva a discusiones que hemos tenido en esta mesa, en un contexto muy particular de multicrisis global. Y particularmente, y aquí quiero subrayar, de una multicrisis global de que tiene una crisis estructural entre la dinámica del capital financiero y la dinámica de la economía real, que ha sufrido un tremendo divorcio y no sabemos si se va a volver a reconectar. Todos estos gráficos que yo he visto acá no me dan indicadores que aquí haya una reconexión, como hemos visto también acá, con un costo social brutal y correlativamente emergiendo estados y economías en otras áreas del mundo que están tejiendo otro tipo de relaciones. Y por lo tanto esto reafirma mi hipótesis de esta oportunidad. Entre el neodesarrollismo hay muchos rasgos que sobresalen. Yo simplemente para mencionar algunos, ya se mencionó acá, pero es impensable este desarrollismo, tanto que nos preocupa desde la economía, las diferencias estructurales entre mercado o Estado o a nosotros, las alianzas sociales o a los políticos, ¿no? Es impensable sin la emergencia de unos liderazgos carismáticos,
neodesarrollistas, latinoamericanistas y democráticos que hay en la región, lo que significa una virtud, pero también para mí un problema. Una virtud porque permiten resolver esta crisis y esta inflexión de vinculación entre Estado y sociedad, que no la pueden dar los partidos, pero que la da el líder carismático, pero que plantean problemas en torno al pluralismo, la sostenibilidad y la innovación en el desarrollo. No sé qué es lo que va a pasar, porque es muy difícil reemplazar el carisma. ¿Cómo construir un orden institucional distinta a partir de esta experiencia, de este tipo de liderazgo? Lo que muestra además que en sociedades con débiles estructuras institucionales, con procesos de desarrollo excluyentes, pero con sociedades más complejas, el papel del líder, del político y de la política es central. Y siempre fue América Latina así. En eso no hemos cambiado. No quiero seguir con los otros ejemplos, con los otros temas de la caracterización del desarrollismo, tan solo decir dos cosas que a mi juicio son importantes. Entre esas dos cosas que yo quisiera mencionar, quiero decir de que es innegable, como se ha mencionado acá, los avances que ha tenido la región en desarrollo humano, en bajar la pobreza, hemos aumentado algo la igualdad, se han expandido los sectores estratégicos de la economía, sobre todo a nivel sectorial, incluso hay características de innovación extraordinaria en varios sectores y áreas de la economía. Pero me parece que ello es aún insuficiente para lograr una genuina interdependencia creativa y autónoma que nos permite dar un salto en el desarrollo. Ello supone en pensar estratégicamente en construir opciones de desarrollo más abiertas e interdependientes, pero también más globales. Y uno tendría que preguntarse si hay las posibilidades y hay la voluntad para producir semejantes cambios. Los problemas son enormes, como se han mencionado acá, pero también las posibilidades son como nunca importantes. Quizás quisiera introducir un cambio, y con esto voy a terminar, extraordinario que hay en curso en América Latina y que va a ser muy importante introducirlo en la discusión política y de desarrollo en las regiones. Me refiero al nuevo estatus cultural y político que empiezan a tener en la región las mujeres y los jóvenes. Emerge una nueva politicidad en la región que busca nueva forma, calidad de vida, que busca renovar el desarrollo, que busca una nueva vinculación entre ética y desarrollo. Y el ámbito de actuar de esto está en el mundo de las redes y de la comunicación. Son hoy día los actores lo hemos probado empíricamente, son hoy día los actores con mayor capacidad de agencia, es decir, de transformar metas y sueños en realidades en la región. Y son los actores que pueden dar más cuenta de las necesidades de estas sociedades pluricéntricas y de estas opciones de desarrollo como las que estamos tratando de discutir y pensar acá. Pero eso es un tema, creo, de otro panel. Muchas gracias.